Spider-Man No Way Home nos dio el maravilloso regalo de tener a los 3 Spider-Mans que hemos visto en el cine durante nuestra vida: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Y ya que hemos visto a los 3 juntos compartiendo pantalla, ¿realmente cuál es el mejor Spider-Man? ¿Cuál es el personaje que más fiel a los cómics ha sido? ¿Cuál nos ha entregado mejores historias, villanos y personajes que podamos recordar con cariño y nostalgia hasta ahora? Pues hoy vamos a averiguar cuál es el mejor Spider-Man del cine. Advertencia, este video se basa en mi opinión personal y si no te identificas con esta opinión te invito a dejar tus argumentos y tus opiniones en la descripción del video para poder generar una comunidad libre de bullying y toxicidad. Gracias. Pienso que en algo sí estamos de acuerdo, y eso es en que toda la historia tiene dos pilares principales, y esos son el protagonista o el héroe y el antagonista o el villano, y justamente de esos últimos son los que comenzaremos a hablar. Y es que el villano es la parte más esencial si de una historia de Spider-Man estamos hablando, ya que es lo que ayuda a evolucionar y madurar, ya sea como persona siendo Peter Parker o como héroe siendo Spider-Man. Hablando de la saga de Raimi, tenemos grandes e icónicos villanos como lo son el Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe, que lo hace excelente siendo este personaje, ya sea a nivel actoral o a nivel de desarrollo de la trama, entregándonos uno de los mejores villanos y más complejos y legendarios de la historia del cine. Y claro, sería tan bueno su personaje que Marvel Studios decidió que lo veríamos casi 20 años después, pero ahora en la saga de Tom Holland. Otro gran villano de la saga de Raimi fue el Doctor Octopus, o Doctor Octavius, o Doctor Octopus, lo que sea, ¿no? Y es que solo de pensar en esta escena del tren me dan ganas de volver a ver una vez más la película. La forma en que nos mostraron a un científico del que Parker sentía una especie de ídolo y de cierta forma llegar a sentirlo como un tutor por la forma en que Otto llegó a ayudar a Peter, cómo pasó de ser eso para Peter a ser uno de sus peores villanos, que amenazaría la vida de él, de la tía May y en general de todos los seres queridos de Spider-Man. Además de entregarlo casi al matadero cuando Harry quería asesinar a Spider-Man por la anterior muerte de su padre, aparte de tener su redención sacrificándose al eludir la máquina que construyó, que casi acaba con la ciudad. Yo creo que todo esto lo pone al mismo nivel o tal vez un escalón arriba del Duende Verde de Willem Dafoe. Venom y el Hombre de Arena, tal vez los villanos más flojos de esta saga, tal vez por la falta de tiempo en pantalla o que no supieron desarrollar muy bien a estos personajes. Claro, uno mejor que otro, ya que tal vez si el único villano de esta película hubiera sido Sandman, no dudo que sí se hubiera convertido en un villano para recordar como lo fue el Doctor Octopus o el Duende Verde, ya que en la película se nos muestra pequeños detalles que hacen un poco más profundo al personaje y que tal vez con más tiempo en pantalla se hubiera sabido explotar más ese potencial que tenía. Y ya sobre Venom, yo pienso que fue más el capricho de Raimi por no querer este personaje o no saber manejar de todo bien al personaje en la cinta. Y bueno, en el caso de Andrew Garfield tenemos a Lagarto, que por un lado tiene muy buena primicia como villano, siendo un científico que desesperado por recuperar su brazo termina causando un desastre en Nueva York, convirtiendo a todas las personas en lagartos humanoides, pero en ciertas partes tampoco se deja del todo claro el porqué de sus acciones, solo haciendo el mal porque sí y ya, solo haciendo acciones malas porque sí. En la segunda película tenemos al duende de Harry Osborn, que queda muy por debajo de la versión del duende de Willem Dafoe, y no solo de esta versión del duende, sino también de la versión de Harry Osborn de la saga de Raimi, ya que en la saga de Raimi existe un desarrollo de 3 películas en donde es su amigo, su enemigo y luego su compañero en batalla muriendo y redimiéndose de sus acciones. Y aquí solo es un villano solo porque Peter no le dio su sangre. ¡Eres un fraude, hombre araña! Algo que en un principio suena bien, pero acaba siendo una trama muy pobre que se intenta complementar con Electro. Pero seamos sinceros, Electro no es un villano con unas motivaciones súper profundas y que atemoriza a Peter y al público, además de tener un diseño muy malo pareciendo un pitufo brillante. Ya sé que esa versión de Electro en Amazing Spider-Man es muy parecida o casi una caca a la del universo Ultimate, pero seamos sinceros, se ve horrible y es 1000 veces mejor el diseño que le dieron en No Way Home. Y para terminar con los villanos tenemos al Buitre y Misterio. No incluyo a los de No Way Home porque básicamente son los mismos personajes que en las otras sagas. Que por cierto, tengo un video hablando de los posibles futuros villanos que Spider-Man tendrá en el UCM. Por si te interesa, ve a verlo después de este. Y es que el Buitre tiene ciertas similitudes con el Duende Verde y la forma en que amenaza a Peter en el carro es fascinante, al igual que sus motivos del por qué es malo son bastante sólidos, ya que obviamente es algo que él sabe que está mal, pero no tiene otra forma de conseguir dinero y aparte
parte lo hace como venganza por el trabajo que los Vengadores de una u otra forma le quitaron, y realmente empatizas con él, ayudando no solo a desarrollar a Peter como personaje, sino que también relacionándolo de una forma muy inteligente a la historia ya contada anteriormente en el UCM. Y sobre Misterio pasa algo similar, tal vez siendo algo cansino el tener que relacionar de nuevo el origen del personaje con Iron Man, pero siento que se compensa con la frescura y novedad de ver a un villano luchar contra el héroe utilizando tecnología y drones para crear ilusiones. Siento que es de lo mejor que tuvo la película, y eso que la película no fue muy buena que digamos. Así que ya viendo todo la perspectiva de todos los villanos de Spider-Man en el cine, pienso que la saga con mejores villanos por mucho es la saga de Raimi, seguida por la de Holland y ya al último la de Andrew Garfield. Y si hablamos de villanos, también tenemos que tomar en cuenta uno de los puntos más importantes por el cual están los villanos, y ese es el desarrollo de los protagonistas en sí. ¿Cuál es el Spider-Man que más desarrollo tiene desde su primera película hasta su última película? Hablando de Tobey, la saga comienza con un Peter que vive con sus tíos a punto de terminar la preparatoria, que por cierto no sé qué les daban de comer en esta preparatoria porque se veían como de 30 teniendo 18, pero bueno, así comienza la saga, con un Peter de cierta forma inmaduro, sin saber muy bien qué le deparará la vida. Y la saga termina con un Peter ya maduro, siendo un héroe hecho y derecho, que sí, de vez en cuando toma algunas decisiones que no le benefician en nada, pero dejándose llevar más por su cabeza, por su forma lógica de pensar, que por sus pensamientos e impulsos. Y ya si hablamos de cómo lo vimos en No Way Home, pues ya no tenemos punto de comparación. Ya es un adulto casado con hijos y que no tiene prácticamente ningún problema. Y después está Andrew Garfield, teniendo un desarrollo más que nada en la primicia de aceptar la muerte de sus seres queridos y tratar de superarla haciendo el bien. Básicamente de lo que se trata la historia de Spider-Man, ¿no? Pero en esta saga teniéndolo aún más marcado, superándola con la ayuda de su relación con Gwen y salvando la ciudad, al igual que la muerte del Capitán Stacy y la promesa que le hizo de no ver más a Gwen, lo que le ayudaría a evolucionar más como personaje. Y por último está la muerte de la propia Gwen, que si bien dentro de la saga no se ve que la haya superado, sino que solo se entiende que Nueva York necesita Spider-Man sin importar los problemas que Peter Parker tenga en ese momento, en No Way Home se ve que ha tratado de superar su muerte. No se ve que la haya superado al 100, pero se ve que ha madurado y entendido que pase lo que pase, él debe estar ahí para lo que se le necesite, cuando la ciudad lo necesite, teniendo una muy buena evolución en tan solo 3 películas contando No Way Home, ya que si no contamos No Way Home simplemente fueron 2 películas. Y por último está el Spider-Man de Tom Holland, que irónicamente es el que más apariciones ha tenido en el cine y al que más le ha costado tener una evolución notoria, ya que en todas sus películas se ve que al final ha aprendido algo, que ha evolucionado y tiene los ideales que representa ser un Spider-Man, pero después lo vemos en otra película y no se ve que haya sido una evolución permanente, sino que ha involucionado, siendo de nuevo un adolescente que no piensa al tomar sus decisiones y confía en todo mundo, siendo que la mayoría lo ha traicionado. Y digo, tal vez en la vida real sí pasaría eso, pero siendo películas se llega a sentir un poco cansino ver cómo aprende en la acción y luego en la siguiente película vuelve a cometer el mismo error, como si nunca hubiera aprendido esta lección que le costó tanto en las anteriores entregas, sino que fue hasta Spider-Man No Way Home en donde necesitó traer villanos de otras sagas, la muerte de su tía y a los otros 2 Spider-Mans de las otras 2 sagas para que en verdad se viera un cambio notorio en su actitud y evolución. Y tal vez ya así ya tenemos un Spider-Man más maduro y cambiado del que hemos visto. Es por eso por lo que pienso que el Spider-Man de Tom Holland se queda hasta el puesto de abajo en este punto, siendo para mí el de Andrew Garfield el que predomina, siguiendo el de Tobey Maguire, ya que los dos tienen una evolución similar, solo que el de Andrew lo hace tan solo en 2 películas y el de Tobey en 3 películas. Como parte esencial para las historias de Spider-Man también están sus personajes de apoyo, y claro, si bien en todas las películas estos personajes son casi los mismos, exceptuando en la saga de Tom Holland, en donde sí se atrevieron a agregar personajes nunca antes vistos en las películas de Spider-Man, comenzando con los de Tobey, en donde se encuentra la tía May y la tía May y el tío Ben, que son prácticamente una calca de los cómics a la pantalla grande. Los consejos, la forma de dirigirse a Peter, la figura paterna que representa de manera más antigua estos personajes te hacen sentir como si los hayan sacado directamente de los cómics. Y lo mismo pasa con los otros personajes como Harry, Flash Thompson, Mary Jane, ¿no? Es así, ¿no? Tal vez es la única que no acaba de agradar a todos, ya que en los cómics no es para nada como en las películas, ya que en las películas trataron de hacerla la típica mujer en peligro que necesita ser salvada por Spider-Man, lo que nunca ha sido Mary Jane en los cómics. Mary Wayne. Digas mamadas, Mary Wayne. Aparte de ser
algo muy repetitivo durante toda la saga, al contrario de lo que pasa con Gwen en The Amazing Spider-Man, ya que ella no es la típica dama en peligro a la que el héroe tenga que salvar, sino que se involucra de tal forma en la trama que llega a ser una parte esencial para terminar de derrotar al villano en cuestión. Y es que si lo pensamos y nos fijamos bien, Gwen es el único personaje secundario con más importancia, ya que aquí tanto la tía May como el tío Ben solo aparecen en momentos muy puntuales. Bueno, el tío Ben se muere en los primeros 20 minutos de la película y la tía May, que sí sobrevive, solo aparece en la segunda cinta, si lo recuerdo bien, como unas 3 veces en la película, y realmente no aportó nada más importante que la escena en donde Peter trae puesto el traje y May entra al cuarto y se tiene que esconder el traje y todo eso, ¿no? Es una escena muy divertida. Es más, a mi opinión, el Capitán Stacy aportó más a la trama que el propio tío Ben, ya que se ve en la segunda película que el trauma de su muerte lo sigue atormentando, al contrario de la muerte de su propio tío, que realmente se le menciona una vez y ya. Siguiendo con Tom Holland, que realmente sus personajes de apoyo son un poco pobres, con excepción de Ned, que en lo personal, la verdad, a mí sí me gusta ese personaje. Los otros secundarios se ven muy inferiores a los secundarios de las otras sagas, pero con el transcurso de las otras 2 películas sí se siente una evolución para ellos, especialmente para MJ, en donde se ve que es un apoyo verdadero para Peter, siendo la que lo motiva a hacer lo bueno y de vez en cuando ayudándolo a tomar decisiones que por sí solo no puede. Pienso que MJ está un escalón más arriba que la Mary Jane de Tobey Maguire, pero uno debajo de Gwen de Andrew Garfield. Y sobre Ned, yo sé que muchos seguramente saltaron al decir que Ned sí se me hizo un buen personaje, pero no es en sí que se me haga muy buen personaje, sino que supieron adaptar de una forma inteligente otro personaje del universo de Spider-Man, como lo es Gang Lee. Y sí, ya sé que no es amigo de Peter Parker, es amigo de Miles Morales, pero bueno, pero le supieron dar ese giro para que no se repitiera la misma fórmula de Harry Osborn en el UCM, que si me preguntan a mí sí me gustaría ver a Harry Osborn en el UCM. De hecho, en este video te cuento la historia de cómo podría estar Harry en el UCM, así que velo. Hablando de los otros secundarios de Holland, como los maestros o ese horrible Flash Thompson, mejor ni los menciono porque la verdad es que son para el olvido, exceptuando a Betty Brant, ya que pienso que ella en un futuro puede dar mucho juego en las historias de Spider-Man en el UCM. Y sobre la tía May, pienso que sí fue un personaje importante, ya que tuvo un poco más de protagonismo que la tía May de Toby y la tía de Andrew, pero creo que impactó menos durante sus diálogos y actos, y no fue hasta su muerte que realmente tuvo ese punto clave para la evolución de Peter como personaje. Entonces, como veredicto, podría haber un empate entre Toby y Andrew, y a Tom le daría el último puesto, ya que él todavía le faltan 2 trilogías más por desarrollar personajes secundarios que tengan más importancia y todo eso, y realmente le den una evolución a su historia un poco más importante. Así que bueno, los ganadores, Toby y Andrew, empatados. Ahora, ya que vimos los villanos, el desarrollo de cada Spider-Man durante sus películas y los personajes secundarios que lo rodean, toca decir quién fue mejor Peter Parker. ¿Quién tuvo mejor papel como persona que tenía sus problemas normales, de persona normal? No como un héroe, sino como una persona. ¿Qué Peter Parker fue mejor? Para esto tenemos que aclarar que cada Peter Parker está basado en una versión distinta de los cómics, y los dos que realmente tienen más en común diría que son el de Andrew y el de Tom, que comparten características similares en la actitud de sus personajes, pero aún así no son la misma versión de este. Comencemos a hablar con el de Tom. El Spider-Man de Tobey Maguire es el más fiel a los primeros cómics del personaje, en donde este adopta una personalidad ñoña y en ciertos casos siendo alguien llorón que le costaba enfrentar sus problemas directamente plantándoles cara. Un Peter sensible, pero a la vez alguien muy inteligente en el ámbito científico, demostrando su intelecto superior en sus tareas de la universidad o en cosas que tuvieran que ver más para la escuela, más que en combates o equipo para Spider-Man. A nivel personal, ese Peter no es de mis favoritos, pero con una adaptación de sus primeros cómics diría que es perfecto. Todo lo contrario a lo que pasa con el Spider-Man de Andrew Garfield, en donde su adaptación en la gran pantalla es más parecida a la versión Ultimate de los cómics, en donde deja de lado la parte más ñoña que lo caracterizaba para pasar a ser el chico cool de la escuela, alguien más confiado de sí mismo, al que le gusta decir siempre lo que piensa y con una actitud un poco arrogante por momentos, además de usar su intelecto más para fabricar cosas para su alter ego de héroe y para planear sus estrategias de cómo detener al villano en sí. Y por último está el Peter de Holland, que si lo analizamos bien es una mezcla de los dos anteriores. No es tan ñoño, pero tampoco llega a ser un chico cool. Llega a ser arrogante por momentos, pero se puede llegar a justificar por las pérdidas que ha tenido, desde la muerte del que fue su maestro Tony Stark hasta la muerte de su figura materna, la tía May.
otra vez la tía May. Al igual que sus dos antecesores, utiliza su intelecto no solo para fabricar cosas de su carrera como héroe y planificar planes para derrotar a los villanos, sino que también lo muestra en clases, haciendo notar que es uno de los mejores estudiantes de su escuela. Y por eso creo que el Peter de Tom Holland por mucho es el mejor de los tres. ¿Qué? Ya que si bien es verdad que parece que va en una constante involución durante su primera trilogía, siento que esto se puede corregir más adelante, ya que él es el único Spider-Man que va a tener 3 trilogías en el cine. Todavía le falta carrera y camino por delante, por lo que mi decisión sobre quién es el mejor Peter Parker es para el Spider-Man de Marvel Studios. Y ya por último tenemos el punto final, o el punto decisivo, el punto que lo cambiará todo. ¿Quién es el mejor Spider-Man? Que por un lado tenemos a Tobey, siendo el Spider-Man más mamadísimo y con el cuerpo más atlético que podríamos imaginarnos que tiene alguien que hace acrobacias y maromas por todas partes. Un Spider-Man que, si bien no es el que hace más chistes y bromas al momento de hacer sus peleas, sí es el que nos puede entregar más momentos de drama en una escena de acción, aportándole ese toque épico y diferente a cualquier otra escena de pelea antes vista, lo que lo diferencia del Spider-Man de Andrew, en donde más que utilizar su fuerza, utiliza su agilidad, replicando más los movimientos que podría tener una araña de la vida real, ¿no? Bueno, obviamente no tan así, pero ustedes me entienden, ¿no? Aprovechándose de su intelecto para fabricar mejoras en su traje. Y claro, como no podía faltar, usando el apoyo de chistes y bromas para burlarse y sacar de la jugada a los villanos contra los que se enfrenta. Cosa que también podríamos notar en el Spider-Man de Tom Holland, en donde si bien sí hace estos chistes y bromas contra sus villanos, se da a notar esa inexperiencia y juventud que tanto caracteriza a su versión de Spider-Man. También aprovechándose de su intelecto para fabricar armas que lo ayuden en batalla, pero de una forma más accesible y fácil, ya que cuenta con la tecnología y armamento Stark, además de ser apoyado e interactuar con otros héroes a lo largo de su historia, como bien lo vimos con Iron Man, Nick Fury o Doctor Strange. Y más que ver esto como algo malo, pienso que no es así, ya que muchos soñábamos en ver a Spider-Man interactuar con otros héroes de Marvel, y es algo que se nos da en esta saga de Spider-Man de Tom Holland. Así que, teniendo ya estos puntos sobre la mesa, primero tomaré una decisión de forma objetiva, teniendo en cuenta los 5 puntos de los que hablamos anteriormente, por lo que el mejor Spider-Man, viéndolo de una forma objetiva, más que personal, sería el Spider-Man de Tobey Maguire, ya que es el Spider-Man que cuenta con los mejores villanos, los mejores personajes de apoyo, una mejor evolución durante sus 3 películas, y es un Spider-Man muy, pero muy fiel a los primeros cómics publicados, al igual que sus personajes de apoyo que parecen sacados de los cómics. Pero ya viéndolo de una forma más personal, y sé que a muchos no les va a gustar esto, para mí el mejor Spider-Man es el de Sigan viendo. Para mí, el mejor Spider-Man es el de Tom Holland. ¿Qué? Ya que como fan, ver a Spider-Man en un mundo en donde no es el único héroe y los eventos que pasan en este universo compartido también repercuten en sus historias individuales, se me hace una de las mejores cosas que se puede haber hecho con el personaje sacado de los cómics. Además de que Spider-Man Homecoming fácilmente entra en el top 3 y si no en el top 3, en el top 4 de las películas de Spider-Man. Y es que la forma de contarnos esa dualidad entre la vida de un adolescente y la vida de un héroe es muy buena. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero seamos honestos. Y es que a este Spider-Man todavía le quedan 2 trilogías más para que se desarrolle. Y es por eso por lo que Marvel decidió contratar a un actor muy joven como lo fue Tom Holland cuando comenzó a interpretar el personaje. Yo lo veo de esta forma. Imaginen que el Spider-Man de Tobey solo tuvo 3 películas para desarrollar su personaje. Y lo que hicieron fue mostrar las 3 etapas de su Spider-Man en cada una de estas películas. La primera en donde es estudiante. La segunda en donde comienza a trabajar e ir a la universidad. Y la tercera en donde es un héroe casi a tiempo completo y ya experimentado. Pues lo mismo seguramente pasará con Tom Holland, pero en lugar de solo tener 3 películas, tendrá 3 trilogías, mostrando cada una de estas etapas, cada una en una trilogía, en donde en la primera trilogía vimos esta dualidad entre ser un estudiante de preparatoria y un héroe de Nueva York, por lo que en la segunda y tercera trilogía veremos algo muy diferente, o bueno, por lo menos eso espero, ¿no? Y realmente, ¿qué será lo diferente que veamos en estas 2 trilogías que siguen? Te estarás preguntando. Pues ve a estos videos para ver lo que veremos en las siguientes 2 trilogías de Spider-Man de Tom Holland en el UCM. Y si te gustó el video, pues suscríbete, que no te cuesta nada y podrás formar parte de esta pequeña comunidad que estamos creando. Y de paso, dale a la campanita para que te notifique de todos los videos que subo. Así que sin nada más que decir, ve a ver los otros videos y comenta qué tal te ha parecido este. Dale like y compártelo con tus amigos. Bye.